Nicaragua arremete contra el Vaticano tras entrevista de WTN Noticias al obispo Rolando Álvarez. Cumbre en Washington aborda aumento de persecución cristiana global. El expreso político Félix Madariaga señala que la dictadura en Nicaragua teme a la iglesia por ser la voz moral de mayor credibilidad. Elecciones en Ecuador. El candidato y actual presidente Daniel Noboa se medirá con la izquierdista Luisa González en la segunda vuelta electoral en abril. Terroristas de Hamás anuncian que no entregarán más rehenes. Aducen incumplimiento de acuerdos por parte de Israel. 3 rehenes liberados el sábado a cambio de centenares de presos palestinos ya están con sus familias. Desde el Vaticano, en el jubileo de las Fuerzas Armadas, el Papa Francisco agradece a militares y policías de todo el mundo por proteger a los indefensos y vigilar el cumplimiento de la ley. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos la semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles sobre la reciente reacción del gobierno de Nicaragua a la entrevista de EWTN Noticias al obispo Rolando Álvarez. Veamos. No preciso ni decir. En una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y publicada en español e inglés el sábado 8 de febrero, se lee: nos pronunciamos sobre declaraciones que a nombre del Estado Vaticano se realizan desde páginas y plataformas que les son propias. Declaraciones que constituyen un agravio y un insulto a la soberanía y dignidad del Estado nicaragüense. Aunque el texto no precisa a qué declaraciones se refiere, la reacción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ocurre poco después de la entrevista de EWTN a Monseñor Álvarez y que se emitió el jueves 6 de febrero en este programa y en el sitio web Así Prensa. Para que yo pueda estar contigo en este momento. En la entrevista, Monseñor Álvarez, quien habló a título personal y no como representante del Vaticano, contó que cuando llegó a Roma tenía la intención de presentar su renuncia al Papa Francisco. Amo mucho a mi gente, amo a mi pueblo y decirles que soy un obispo para la Iglesia Universal. Es decir, fui ordenado obispo para Matagalpa, soy cabeza visible de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí y lo seguiré siendo hasta que Dios quiera. Monseñor Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de cárcel el 10 de febrero de 2023, acusado de traición a la patria, por denunciar los excesos de la dictadura, y fue despojado de la nacionalidad nicaragüense, como ha ocurrido con numerosos presos políticos, incluidos otros miembros de la Iglesia Católica. En enero de 2024 llegó deportado al Vaticano. Con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. EWTN y sus diversas plataformas, como EWTN Noticias y Así Prensa, no son propiedad del Vaticano, sino medios de comunicación independientes y laicos que informan sobre la Iglesia Católica. Tenemos que creer firmemente que Dios va actuando en la historia. Ahora nos conectamos con Félix Maradiaga, expreso político nicaragüense y presidente de la Fundación Libertad. Está en Washington, D.C., en la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa, donde él también ha participado. Es el foro más grande donde muchos de los líderes participan para velar por la defensa de la libertad de culto y su relación con otros derechos fundamentales. Señor Félix Maradiaga, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Coméntenos, señor Maradiaga, ¿cuál es el panorama sobre persecución contra la Iglesia en Nicaragua que usted ha podido informar en su participación en la Cumbre sobre Libertad Religiosa? El panorama es desolador, pero sabemos que la Iglesia a lo largo de la historia florece en el martirio. En otras palabras, a pesar de que las dictaduras, en este caso la de Nicaragua, ha tratado de callar la fe, la ciudadanía y los laicos comprometidos continúan resistiendo desde la oración, pero también desde una iglesia casi en catacumbas, ya con el 70% del clero nicaragüense forzado al exilio, más de 19 propiedades de la Iglesia Católica, incluyendo 4 universidades, una de ellas un seminario, la otra, la universidad más importante de Nicaragua, la UCA, también expropiada, pero además de ello, con una incapacidad por la dictadura de poder ejercer la libertad religiosa al haberse prohibido incluso las manifestaciones de devoción popular, como el Vía Crucis, como la celebración de santos en algunas municipalidades.
Señor Maradiaga, en reciente entrevista exclusiva de WTN Noticias, el obispo Rolando Álvarez dijo que sufrió cárcel por su fe en una iglesia santa, católica y apostólica. ¿Por qué la dictadura continúa atacando a los religiosos y laicos en Nicaragua? Porque la Iglesia Católica es la voz moral de mayor credibilidad, es además de ello una institución que provee alivio espiritual, guía pastoral, pero también alivio material. Recordemos que el Estado de Nicaragua es un Estado pobre, además de que hay mucha corrupción, y eso no ha permitido de que haya cobertura en educación primaria, en educación preescolar, educación universitaria de alta calidad, y la Iglesia Católica ha tenido a través de sus distintos programas, organizaciones como Cáritas, organizaciones caritativas vinculadas a la Iglesia Católica, cubren a más de 500,000 de nicaragüenses en servicios que van desde comedores infantiles, desde universidades y colegios. Yo mismo soy resultado de la solidaridad de un colegio católico que me permitió una educación de alta calidad que no hubiese podido obtener al tener fondos limitados. Y la dictadura le teme a ese poder de la iglesia en lo espiritual y al poder de la iglesia también en su solidaridad material. Las dictaduras alrededor del mundo quieren ser las únicas que pueden tener algún tipo de asistencia a la gente para manipular el hambre, para manipular la educación, para usar la propaganda, y ven a la iglesia, no solo en Nicaragua, sino alrededor del mundo. Recordemos que 2 de cada 10 cristianos, según el último reporte de Libertad Religiosa Internacional, están perseguidos. Y teniendo en cuenta este panorama que ustedes han podido ver, ¿qué decisiones importantes sobre la defensa de la libertad religiosa en Nicaragua han podido vislumbrar en esta cumbre, señor Maradiaga? Creo que varias cosas importantes, y probablemente la más inmediata. Luego de finalizar la cumbre, fuimos invitados algunos de los participantes a sesiones privadas con senadores y con congresistas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asistió y participó como el orador principal en el panel en el que junto a otras personas pude exponer los hallazgos de mis investigaciones sobre libertad religiosa en el mundo. Y la gran coincidencia que hubo es la necesidad de sanciones más fuertes. El día de ayer, ya fuera de la cumbre, participamos en una sesión del Congreso de los Estados Unidos donde acordamos abrir una lista de perpetradores y violadores a los derechos de libertad religiosa que el Congreso de los Estados Unidos tendrá. Esto es una situación bien innovadora. Hay una lista de víctimas de persecución religiosa que se conoce como la lista Frank Walsh de presos de conciencia, donde hay varios nicaragüenses que han sido incluidos en esa lista, católicos, incluso evangélicos. Yo hablé también de la persecución a los hermanos de otras denominaciones, como es la Iglesia Morava en Nicaragua, la Iglesia del Caribe nicaragüense en persecución. Expuse la situación de 2 misiones, la misión Corner of Love en el municipio de San Ramón, en Matagalpa, y la misión Puerta de la Montaña, para dar un ejemplo de que en este momento, y quizás este es el segundo punto, además de las sanciones más fuertes, es la necesidad de una solidaridad interreligiosa, de unir esfuerzos. Y hemos acordado trabajar laicos católicos comprometidos, como este servidor, con hermanos de otras denominaciones, para hacer un informe conjunto de la persecución al cristianismo en general. Señor Félix Maradiaga, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. No preciso ni decir. Este domingo se celebraron las elecciones presidenciales en Ecuador que terminaron sin un vencedor claro. Según información oficial, hasta el cierre de este noticiero, el actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa obtuvo poco más del 44% de los votos, mientras que la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, alcanzó poco más del 43%. Ni Noboa, quien hizo su campaña sin dejar el cargo, ni la candidata del correísmo lograron el 50% más 1 de la votación, lo esperado para un triunfo según la ley electoral. El 13 de abril se realiza la segunda vuelta para definir al ganador, que asumirá el cargo desde mayo y durante 4 años. Luis García, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Ecuador, está conectado con nosotros para darnos un análisis del panorama electoral. Señor Luis García, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. En su opinión, ¿por qué ni Daniel Noboa ni Luisa González terminaron por convencer a los ecuatorianos para llevarse la victoria en primera vuelta?
Natalie, buenos días, mucho gusto acompañarles, es un placer estar acá. Y bueno, pues primero esta pequeña aclaración, siempre mis criterios que escucharán hoy es de a título personal, no de la institución para la que trabajo, pero dicho esto, yo quisiera comentar algunos temas fundamentales. Ecuador tiene un electorado que durante todo este tiempo ha estado muy disperso y de hecho lo que se ha demostrado hoy es que nos encontramos en un profundo clivaje, en una polarización, lo cual está aglutinando dos grandes grupos, lo cual es el continuismo a través de Daniel Noboa y bueno, pues un retorno presunto o un posible tendencia que se ha aglutinado atrás de Luisa González, que han liderado lo que en Ecuador denominamos la línea del correísmo, del expresidente Rafael Correa. Algo importante que ha pasado en este año es que si nosotros vemos no solo la composición de la Asamblea Nacional que nosotros tendremos, nuestro órgano legislativo, sino también el resultado electoral a nivel presidencial, podemos ver dos grandes fuerzas, los cuales tienen una diferencia muy corta, 44.3 y 43.83 al momento que estamos ahora. Esto sigue escrutinándose, estamos en un porcentaje alto ya de el 93%, el 92% y escrutinado, es decir, no tendremos grandes cambios. Vemos estos resultados y tenemos que sacar una conclusión. Primero, es que los grandes perdedores han sido los partidos políticos tradicionales que no han logrado adecuarse, es decir, las elecciones en Ecuador para este periodo se determinaron por un importante personalismo, es decir, tenemos al presidente Daniel Noboa, quien ha sido además del outsider desde tan solo 18 años después de la muerte cruzada en el año 2023, y tenemos a Luisa González, quien representa al expresidente Rafael Correa. Es decir, vemos un fuerte personalismo y podemos ver este cambio electoral importante. Precisamente, señor García, ¿cuál es el perfil del candidato presidente Daniel Noboa y su principal promesa de campaña para el progreso de Ecuador? La principal propuesta del presidente y candidato Daniel Noboa ha sido el continuismo. Es decir, él ha planteado algunas políticas importantes, sobre todo en términos de seguridad, que ha sido una de las prioridades importantes para el país. Además, todo el mundo está a la expectativa de cómo se va a poder frontear la crisis energética. Ecuador tuvo una grave crisis energética a finales del año pasado. Es importante un tema, y es que el 53% de los ecuatorianos hoy piensan que el próximo año estarán iguales o mejor. Este es un aire esperanzador. Eso quiere decir que la política que ha tenido el presidente en ejercicio le ha dado esta sensación de bienestar a un porcentaje importante de la población, un poco más de la mitad de la población. Esto es fundamental, porque pese a que está en ejercicio de funciones del presidente de la República, no ha tenido este desgaste natural, es decir, son 18 meses, lo cual si comparamos, por ejemplo, con el anterior periodo del expresidente Lazo, su popularidad durante ese tiempo decayó en unos números importantes, por lo cual el planteamiento central que tiene el presidente Daniel Noboa, que es el término de la seguridad y la lucha un poco contra las mafias y la corrupción a nivel discursivo, esto ha calado profundo en el electorado y le ha dado hoy un porcentaje de aceptación incluso mayor al que viene representando Luisa González, lo cual es fundamental, porque jamás esta tendencia política después de la salida del expresidente Correa había llegado a números tan altos. 10 puntos adicionales del resultado que obtuvo hace tan solo 18 meses es la subida que ha tenido la candidata González, lo cual también da a pensar que hay un sector importante que está buscando una alternativa distinta al presidente. La elección en segunda vuelta que tendremos en Ecuador será marcada por una fuerte polarización y el electorado del sector indígena correrá también un rol importante, siendo un 5% que es aglutinado en el tercer candidato, del candidato Leonidas. ¿Y cuál es el perfil de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y también su promesa de campaña? Luisa González, por su lado, ella está prometiendo un retorno a lo que se vivió en Ecuador entre el año 2008 y 2017, es decir, retomar mucho la política pública que mantuvo el expresidente Correa, de un crecimiento de un Estado más grande, del principal generador de empleo provenga del sector público, y bueno, pues es un poco también a lo que está aspirando dentro de su campaña, ¿no? El cómo retomar o retornar a lo que el Ecuador fue durante ese entonces. Ante este escenario de revancha, señor García, ¿qué espera el país del nuevo presidente del Ecuador? Ecuador afronta retos fundamentales e importantes. El electorado en esta ocasión ha marcado una fuerte polarización.
Y es importante que el país se centre en las prioridades. Una necesidad fundamental del país es la creación de políticas de Estado, que no importa si tendremos este 24 de mayo una posesión de González o de Noboa, sino que se mantengan unas líneas básicas en términos al menos de sostenibilidad fiscal. Ecuador tiene graves problemas en desnutrición infantil, desarrollo eléctrico. Tuvimos crisis eléctrica, ¿cómo vamos a darle sostenibilidad? Redistribución de riqueza. Son temas fundamentales que nosotros tenemos que pensarlos. Y es el punto neurálgico en este momento. Tendremos dos fuerzas políticas consolidadas, fuertes, pero lo que requiere el ecuatoriano es que le solucionen los problemas y para ello necesitamos una discusión no solo entre políticos, sino también como sociedad para poder lograr unas políticas de Estado. Señor Luis García, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Hacemos una pausa y al volver, desde el Vaticano, en el jubileo de las Fuerzas Armadas, el Papa Francisco agradece a militares y policías de todo el mundo por proteger a los indefensos y vigilar el cumplimiento de la ley. Terroristas de Hamás anuncian que no entregarán más rehenes, aducen incumplimiento de acuerdos por parte de Israel. 3 rehenes liberados el sábado a cambio de centenares de presos palestinos ya están con sus familias. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Los terroristas de Hamás anuncian que no entregarán más rehenes, aducen incumplimiento de acuerdos por parte de Israel. 3 rehenes liberados el sábado a cambio de centenares de presos palestinos y están con sus familias. Veamos. Tras 16 meses de estar en cautiverio, Orlevi, de 34 años, pudo abrazar nuevamente a su familia en un hospital de Israel. Él fue tomado rehén durante el ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamás. Su esposa, en cambio, murió en aquel sangriento atentado. Así como él, el sábado 8 de febrero, también fueron liberados Ohad Ben Ami, de 56 años, y Eli Sharabi, de 52. Los 3 se veían demacrados y frágiles. Ohad Ben Ami pudo reencontrarse con su esposa, Ras Ben Ami, quien también estuvo secuestrada y fue liberada durante el cese al fuego de noviembre de 2023. Al verlo gritó que lo amaba y que lo había extrañado. Eli Sharabi no pudo tener la misma dicha. Su esposa y sus 2 hijas adolescentes murieron durante el ataque de Hamás. Su hermano también fue secuestrado y murió en cautiverio. Portando una bandera de Israel, caminó por los pasillos del hospital y abrazó a sus hermanos restantes. Por estos 3 rehenes israelíes, Israel liberó 183 presos palestinos, entre ellos Iyad Abu Shagdam, militante de Hamás, preso durante 21 años por diversos ataques contra Israel en la década del 2000, con muchos civiles muertos. Un niño de 4 años entre ellos. Dirigimos nuestra mirada al Vaticano, donde este fin de semana se realizó el segundo gran acto de los 36 previstos por el Año Santo de la Esperanza. Se trata del jubileo de las Fuerzas Armadas, la policía y cuerpos de seguridad, donde el llamamiento a la paz es el mensaje central. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta. Más de 30.000 personas acudieron a Roma el fin de semana para asistir al jubileo de las Fuerzas Armadas, la policía y el personal de seguridad. Con este acto, el Papa Francisco quiso reconocer su servicio, que implica llevar esperanza a las personas en todo el mundo.
El Vaticano afirmó que este acontecimiento pide sobre todo un recordatorio de paz, especialmente para los lugares que hoy luchan contra la violencia. Delegaciones de más de 100 países, entre ellos Colombia, Australia, Ucrania, Estados Unidos e Indonesia, participaron en diversas festividades jubilares en Roma, incluyendo una peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. El evento culminó con la Santa Misa presidida por el Papa Francisco el domingo, durante la cual el Santo Padre recordó a las Fuerzas Armadas y a las autoridades un aspecto esencial de su tarea. Gesù punta il suo sguardo pieno di compassione. Jesús nos dirige su mirada llena de compasión. No lo olvidemos, la compasión de Dios. Las tres actitudes de Dios son la cercanía, la compasión y la ternura. No lo olvidemos, Dios es cercano, Dios es tierno, Dios es compasivo siempre. Dio è tenero e Dio è compassionevole, sempre. La duración de la homilía puso a prueba la salud del pontífice, quien desde principios de febrero sufre de bronquitis, una enfermedad en la que suele recaer. El Papa interrumpió su discurso y pidió ayuda al arzobispo Diego Ravelli. Ahora me disculpo y pido al maestro de ceremonias que continúe la lectura por mis dificultades respiratorias. En su homilía, el Papa agradeció la vigilancia de las Fuerzas Armadas, la policía y el personal de seguridad en medio de las fuerzas opuestas del mal y señaló que su protección de los indefensos y el cumplimiento de la ley pueden servir de lección para todos. Ci insegna que el bene può vincere, nonostante tutto. Nos enseña que la bondad puede vencer a pesar de todo. Nos enseña que la justicia, la lealtad y la pasión por el civismo siguen siendo valores necesarios hoy en día. Nos enseña que podemos crear un mundo más humano, más justo y más fraternal, a pesar de las fuerzas contrarias del mal. Nonostante le forze contrarie del male. Tras agradecer a los capellanes que prestan apoyo moral y espiritual al personal militar y de seguridad, el Santo Padre animó a todos los presentes a no perder nunca de vista la finalidad de su servicio: promover la vida, salvar vidas, ser un constante defensor de la vida. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. A tono con el jubileo de las Fuerzas Armadas, le mostramos cómo funciona el cuerpo policial que cuida del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa. Mientras el jubileo de las Fuerzas Armadas está en pleno apogeo, la Gendarmería Vaticana nunca descansa. Conocidos como los ángeles custodios del Papa, este cuerpo de policía militarizada de élite está formado por más de 150 miembros vestidos de azul marino. Menos ornamentada que la vistosa Guardia Suiza, la Gendarmería trabaja codo a codo con los soldados papales y es la principal responsable de la seguridad personal del Papa Francisco. Sí, sicuramente es un privilegio reservado. Sin duda, es un privilegio reservado a unos pocos. Proteger al Papa mientras estamos aquí en el Vaticano no es tan difícil, pero cuando salimos al extranjero, a Italia, se vuelve un poco más complicado. No tanto por las posibles amenazas, sino sobre todo porque necesitamos garantizar que este sacerdote vestido de blanco pueda permanecer seguro mientras está lo más cerca posible de la gente. Possa stare in sicurezza il più vicino alla gente possibile. Seguir al Papa Francisco puede ser a veces todo un reto, ya que con frecuencia sorprende al mundo rompiendo los protocolos de seguridad. Digamos que es muy informal, por lo que a menudo nos salimos de lo previsto, pero son aventuras preciosas que se te quedan en el corazón. La Gendarmería, con más de 200 años de historia, se ocupa cada día de multitud de tareas. Acompañan al Papa en ceremonias solemnes y audiencias papales y escoltan a otros jefes de Estado, como en la reciente visita del presidente de Malta a la Ciudad del Vaticano. En el interior del estado más pequeño del mundo y en sus sedes extraterritoriales de Roma, todo se supervisa meticulosamente desde un lugar especial, escondido en el sótano de uno de los palacios de la Santa Sede. En primer lugar, hay que decir que el operador que presta servicio aquí en la sala de operaciones procede del cuerpo de gendarmería y es seleccionado tras haber desempeñado sus funciones sobre el terreno durante al menos 4 años desde su ingreso. Dopo mínimo 4 años de actividad.
Pocos saben que tras sus altos muros la Gendarmería hace las veces de policía de tránsito y mantiene el orden público en las 120 hectáreas del estado más pequeño del mundo. Los delitos cometidos en el interior son muy escasos. Son más, llamémoslos así, los delitos transnacionales que los internos del Vaticano. Sin embargo, nuestro papel, en definitiva, no para. Y además hemos logrado algunos resultados. Su tarea principal es proteger las entradas al territorio soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, mediante el control de documentos de identidad y matrículas. Un ejemplo destacado es la Porta del Perugino, adyacente a Casa Santa Marta, donde reside el Papa Francisco. Aquí la inspección meticulosa es de suma importancia. Cuando se trata de visitas pastorales a Italia y de otros viajes papales por el mundo, la protección del Papa es crucial y muy compleja. Requiere meses de preparación y una coordinación constante, tanto con las fuerzas de seguridad locales como con organizaciones internacionales, tales como la Interpol, a la que la Gendarmería está afiliada desde hace años. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.